a veces ciertas cosas que yo le decía, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué en la Iglesia Católica? Yo sé que normalmente tanto los religiosos como las religiosas son castos, pero yo pienso como seres vivos, biológicamente, se necesita pues la reproducción, ¿no? El hecho de tener, el reproducirse o el hecho de tener las relaciones sexuales porque es de lo más natural y normal del mundo. ¿Qué conlleva cuando hay esa abstinencia? Por ejemplo, uno es monjita y se ha visto casos acá en Perú, en Lima, que han derrumbado, mi padre me contó hace más de 30 o 50 años, que habían derrumbado no sé qué templo o parroquia y habían encontrado fetos. Yo pienso que es más hipócrita, ¿no?, guardar algo que no se da. ¿Por qué no tener, digo yo, en algunas iglesias se da, en las protestantes, que pueden tener familia? Porque no es cosa del otro mundo, ¿no? No somos ni seres extraterrestres. ¿Qué conllevaría eso? A que en muchas religiones a veces se practica que el hecho de ser entre hombres, a veces se da el homosexualismo, ¿no? Y muchas otras cosas más que realmente es una vergüenza para ciertas religiones. Por tenerlo es oculto. Sí, es una realidad. Es un orden que ponemos ciertas barreras, porque dar a conocer eso, pero dar a conocer eso sería también ir contra ciertos intereses. Entonces ahí tienen mucho que perder. La cuestión es, si le ponemos una idea a esa expresión natural, ¿hacia dónde lo desviamos? Entonces estaríamos hablando de desviación ya. De desviación, lo desviamos fácilmente. Entonces de por ahí gustos y disgustos hay infinidad. Entonces ese acto siempre está condicionado desde pequeño. Mientras tanto paramos atormentados y nos venden la idea de que un hombre pulcro, un hombre que está en crecimiento, lucha con esa expresión, lucha, no lo tiene. Entonces había alguien que se pasó desde pequeño luchando con esa expresión natural y le habían dicho: si no puedes vencerlo, no estás creciendo, no estás madurando. Más o menos se pasó toda su juventud. Ya en el último, más o menos en su desesperación, se hizo extirpar ya quirúrgicamente. Sí, desde entonces toda esa energía, esa fuerza desapareció. Es como si le castraras a alguien o a algún animalito. Al inicio está con todas las energías. Una vez castrado, te subes encima, lo golpeas, no hay reacción alguna. Está ahí. Entonces algo así había ocurrido. Tal vez no se pueda hacer nada físicamente, pero tal vez quieras entender de por qué. ¿De por qué? Ahora, una mujer es santa. Ahí no estamos hablando santidad, santa. Santa es al revés. Ahí está obstruyendo su algo natural. Entonces, ser santo es eso. Es expresar eso. Eso es ser santo. Ser santo. Integridad es eso, íntegro. Integridad. Pero yo creo que eso también es un poco relativo, porque no todas las personas tienen esa necesidad. O sea, hay personas que naturalmente no son, por decir, no tienen ese deseo sexual o qué sé yo. Entonces simplemente viven tranquilos, sin esa experiencia, tampoco se están atormentando porque no la tengo ni nada por el estilo. O sea, son estilos de vida, o sea, dependiendo, o sea, y ni siquiera porque lo haya elegido, sino su naturaleza, pues una naturaleza más calmada, ¿no? Lo que pasa es que nosotros de por sí somos animales, y es nuestra naturaleza. Que hay que ir entendiendo, claro, pero no reprimiendo. Claro, sin reprimir, simplemente. Pero ¿qué es lo que hace de que no se exprese? Una idea, un anhelo, algo. Eso ya está en la formación desde que uno es pequeño. Entonces, algo está impidiendo de que se exprese. Temor, miedo, ¿a qué? ¿A que ocurra algo? Y tanto haberlo sugestionado, ya ni siquiera te percatas de esa inteligencia que quiere manifestarse.
Entonces, eso tapa tanto, porque muchos años, imagínense, 15, 20, 30 años. Pero está ahí. Déjame expresar. No. Quiero salir. Entonces, como que ya no captamos esa inteligencia. Entonces, ¿cuál es la finalidad de sus órganos? Profesor, pero para hacer una relación con la religión que acaban de hablar, también en las instituciones, Fuerzas Armadas, nos piden hasta cierto grado que tú seas soltero. Ya. No puedes servir la patria. Que sea soltero. Claro. Sí, si no puedes tener familia. Ya. Bueno, más o menos algo así es la religión católica. Ya. La religión católica que te dice hay parámetros que para que tú seas un seguidor de Dios o que seas profeta o que expandas su palabra, en esa religión te permite que tú seas casto. Ah, ya. Claro. Y ahora, respecto a lo que es la parte de las monjas no es tanto así, ¿no? Tú puedes hacer tu voto por 1 año o 2 años y de ahí te puedes salir normal, puedes hacer tu vida. Entonces, claro, más que esto no deben existir o existir, hay que entender lo que llamamos monjas, por ejemplo. ¿Por qué están ahí? Las monjitas. Sí, ¿por qué? Servir a Dios. Yo he visto casos. Es igualito. Es vocación, hay gente que sí, yo veo monjitas que sí, pero hay otras monjitas que no, han tenido decepciones amorosas. Yo les cuento un caso, hubo una monjita muy bonita en la congregación española en la que yo he estudiado, y la monjita era muy bonita, y todo el mundo decía, ¿por qué esta monjita no se casó siendo tan bonita? Pasó el tiempo, la monjita renunció, y hoy es felizmente casada. Entonces, ¿qué se puede pensar? ¿Se dio cuenta de que su vocación no era tal? O de repente se dio cuenta pues que no, se había quizás equivocado. O sea, la idea es ser sincero, ¿no? No son porque, por sinceros. ejemplo, cuando A veces o no sea, es se sinceridad. opta por la vida religiosa, o sea, la vida consagrada que le dicen, es una elección y quien elige ese tipo de vida ya sabe las condiciones, ¿no? O sea, si yo, entre comillas, soy católico y yo sé que para yo ser monja o para que alguien sea sacerdote, pues tiene que ser célibe, entonces yo sé esa condición antes. Entonces, digamos, la sociedad no debería juzgarlo porque simplemente es cuestión de decisión. Yo sé las reglas del juego antes, muy distinto hubiera sido que me hubieran embaucado y sin yo saber lo que tengo que cumplir después, eso es diferente. La pregunta sería, si la vida es algo dinámica, espontánea, no puedes ponerlo en un marco. Hablamos siempre de prejuicios, de condicionamiento. Cuando te veas como católica, cuando la otra persona se ve como cristiana y cuando la otra persona se ve como emo y el que está en la parte de atrás se ve como gótico y el que está a mi costado se ve como ¿cómo qué? Y ahora, la vida es dinámica y espontánea, no puedes ponerle un marco. ¿Qué está ocurriendo? ¿Se han puesto un marco? Ese es el marco. Él verá la vida como cristiano, él como católico. ¿Por qué los dos no pueden ver la vida? Pero ¿qué es lo que hace que vean la vida no tal como es, sino tal como? Claro, porque si le preguntas, ¿cómo ves la vida? Bueno, yo lo veo de esta manera, de esta manera. ¿Y usted? Yo lo veo de esta manera, de esta manera, de esta manera. Oye, ¿a usted? De esta manera, de esta manera, de esta... En Chile, ¿qué historia se enseña a los niños? Esta historia. Y aquí, otra historia distinta a los niños. Y en otros países, de otra manera. El quien estudió biología verá de esa manera, el quien estudió química verá de esa manera, el quien estudió ciencias políticas de esa manera, el quien estudió derecho de esa manera. O sea, el punto es, bien, tenemos tantas... Pero ¿quién puede ver las cosas tal como son? Vive la vida tal como es, no tal como te han dicho. Tal como es. ¿Qué pensaban que significa? La vida es dinámica y no puedes ponerlo en un marco.
Y cuando les menciono cuál es la fuente del racismo, discriminación, bullying, tienen que preguntar, ¿eh? Pregunten. No acepten, no lo rechacen, ténganlo ahí, piensen, procesen. Es todo lo que puedo hacer. Entonces planteo la pregunta: ¿cuál es la fuente de la discriminación, racismo, bullying, etcétera, etcétera? De las mismas personas que se sienten menos. ¿Por qué se sienten menos? La sociedad limita a las personas. Porque también los han pasado. ¿Ya? O sea, generalmente dicen el que hace bullying, él también ha sufrido bullying antes. ¿Ya? Sí, normalmente Se sienten superiores. Profesor, lo que está pasando ahorita llenamente en Estados Unidos, lo de este candidato de Donald Trump. ¿Ya? ¿Qué pasa? Para él, la gente hispana, la latina, no vale para nada, ¿no? Pareces inmigrantes fuera, ¿no? ¿Ya? Y hasta casualmente sacaron a un mexicano que es muy famoso de la cadena de televisión, Ramos. Pero yo voy a lo siguiente, ¿no? Y es chistoso porque le han sacado hasta memes en inglés cuando le dicen, no, ¿tú qué haces aquí? Le dice un indio americano que vive en las reservas. Porque Donald Trump es de ascendencia judía. Ni siquiera es por decir un Hay mexicano, posiciones. ¿no? Y eso pasa. Yo digo que yo viví en la época ya cuando hubo la marcha de los inmigrantes latinoamericanos, los Ya. hispanos. Profesor, créame que hay tanto árabe, europeo, ilegal, que no le dicen nada porque tienen ojos azules y son gente blanca. Es la verdad. En cambio, cuando el latino, que nos sacan por nuestros rasgos, por nuestra habla. Yo trabajé en una compañía de farmacia, yo trabajé en Customer Service, en atención al cliente, y me dio pena y me daba coraje que uno no podía hablar en español. Yo me acuerdo que una vez yo hablé en español porque había gente centroamericana, muchos hondureños, salvadoreños. Entonces yo les llamaba en español. Lo bueno que el inglés también al menos no lo hago tan mal. Pero vamos a que una europea hablaba en ruso, el americano no le decía nada. Pero el hispano que hablaba el español sí. Ahí pues se ve. Y varias veces tuve la suerte, ¿no?, de que cuando hubo eso, el mismo manager que era judío americano defendió, porque vio, porque qué viveza, ¿no? Cuando les conviene, necesitamos gente que hable español, Spanish. ¿Ya? Cuando les conviene para vender algo. Y cuando no, miraban mal cuando no hablaba. Yo me acuerdo que tenía amigas árabes, tenía amigas europeas, que una vez jugando yo les dije, vamos a llamar en todos los idiomas. La italiana habló en italiano, yo hablé en español, una habló en árabe, y había gente de varios países. Y después todos hablábamos en inglés, ¿no? Pero demostrando que así no debe de ser. Se está dando muy fuerte en los Estados Unidos, se está hablando mucho el español más que el inglés, es la verdad, se está hablando más. Ahora les diré, ahora por ejemplo hay, no sé si se han enterado, los refugiados. Ahorita Serbia se está yendo a Europa, pero les diré de que pronto con mucha más fuerza estarán en América Latina. Sí. Ya Chile aceptó, ya Uruguay también, y pronto Perú, o sea, Venezuela también. Pero no van a venir solo 60,000, no. Va a venir cantidad. ¿Y cuántos millones no son? Sí, van a venir muchos musulmanes y están pobrecitos, da pena, ¿no? Pero ahí mismo, por ejemplo, en Europa, tan difícil es entrar en Inglaterra como Alemania. La gente de Italia, de España y de Portugal se están yendo a Alemania porque la economía está pésima. Yo tengo amigos europeos y ¿qué me cuentan? Estamos aprendiendo alemán para ir allá, pero en Alemania vuelta ya el racismo. Bien, hay de todo. Entonces, esta es una cuestión que va a cambiar la manera como vemos el mundo. Las fronteras se van a romper. Sí, ya. Y Donald Trump quería poner un muro como la muralla china. No puede poner al ser humano. El ser humano, la vida es algo dinámico, no puedes ponerle un marco. Habría que generar otra manera de interrelacionarnos con ellos. No sé si usted, profesor, ha escuchado, sabe algo de planes que tiene hay una élite, ¿no?, que gobierna todo este mundo. Amazonas, los Illuminati, ¿no? Y dentro de los planes, ¿no?, está las guerras entre países, es uno de los pasos, ¿no? Incluso acá al costado está una logia amazónica. Bueno, ahí está, de todos. Acá en Washington también. Siempre han existido.
Acá al costado de hay una logia, ¿no? Y entonces, lo extraño es que todo esto conlleva que estas personas normalmente son de descendencia judía. Supuestamente los judíos son la raza de Dios, la raza de Dios. Y el Dios Jehová de la Biblia que habla, supuestamente Jesús, que a mi parecer, porque yo creo que Jesús es una historia inventada por el imperio romano para someter a todo el imperio que tenía, ¿no? Y inventó la historia de Cristo, que es una historia muy similar a la historia de Mitra, de Krishna, de tantos dioses de la antigüedad. Ya. El dios Sol también igual tiene la misma historia, el Museo de la Virgen Ana, todos casi tienen la misma historia. Y se implantó la religión, ¿no? para todas las personas, y a veces las personas, yo pienso que de por sí somos de por sí como borregos, así las personas siempre hacemos algo porque él también es así, yo también soy así. Él a esto y yo también escucho eso. Él se viste así, me quiero vestir así igual. De por sí no hay una autoestima, uno mismo no despierta no se da cuenta de lo que está pasando. O sea, estamos durmiendo. Yo pienso que estamos soñando y no nos damos cuenta. Sí, nos dicen, crees en esto y yo defiendo esto, no nos damos cuenta de por qué estoy creyendo en eso, ¿no? Bueno, hablamos acerca del qué pensar y el acto de pensar. Claro, sí. Con eso le abre todo el panorama. Porque con el qué pensar lo redondeo y lo resumo en lo que mencionaste, con el qué pensar. Claro, sí. Pero el acto es ya distinto, es un proceso propio que sucede en cada ser humano. Y ya te ayuda a ver de algo totalmente distinto estas cuestiones. Jugarán con las mentes, pero ya no con aquel que... Claro, que despierta. Ya no, eso ya no sucede. Pero sí con las otras. Sí, y te lo muestran todavía. Con argumentos. Te lo muestran de lo que están haciendo. Incluso dice, según el 3 de septiembre van a abrir un portal, ¿no? Del bosón de Higgs en Europa, ¿no? Y según el mismo Stephen Hawking dice que puede ser van a abrir un portal a la cuarta dimensión, ¿no? Entonces puede pasar algo, de repente no se va a notar, pero va a ser uno de los planes que van a tener para la organización mundial, ¿no? De todas las personas que Sí, podrá haber de todo. Pueden establecer sistemas de todo. Pero inclusive pueden cambiar su DNI con un chip, etcétera, etcétera. Microchip. Pero esto de aquí es lo importante. Darse cuenta nada más. Eso es todo. Pero en la mayoría no hay pues eso, hay solo la aceptación nada más. Eso es lo que hace la diferencia. Difícil despertar después de tanto manipulación, incluso de tus padres, que de pequeños te imponen cada cosa, que no hagas esto, pero no te ponen a analizar, ¿no? Dice, tú tienes que hacer esto, estudia esto porque esto te va a dar dinero. Es que, ¿cómo puedes echarle la culpa a papá? Claro, porque también es una al abuelo no, tampoco. Tatarabuelo tampoco. Eso sucedió en ti porque te detuviste y empezaste a procesar. Ahí rompiste ese hilo. Pero eso no ocurrió en tus padres o en tus abuelos. Así que nadie es culpable. Claro, sí. El mismo ser humano ha generado y él mismo tiene que darse cuenta, ¿no? Es lo que es la decisión. Cuando estamos chicos todavía no tenemos esa capacidad. Pero ya una vez que vamos desarrollando, cuando pasa el tiempo, esto por decir de la adolescencia, ya uno va tomando conciencia de lo que le corresponde o no, a lo que quiere o lo que no quiere. Claro, pero ahora, por ejemplo, ahora que estás entendiendo que nazca tu hijo, por favor, ya por lo menos le aclararás las cosas, ¿no? Y tal vez viva mucho más. Le decía a una persona ya de edad, tú vivirás mucho más que los que van a nacer. No, lo harás porque ellos tal vez nunca despierten, pero a la edad que tú tienes, estás despertando ya. Por eso vivirás mucho más que aquellos que recién van a nacer.